Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. No hay duda de que la fe es un don de Dios. Esto no solamente queda claro por el testimonio de las Escrituras, sino también por la experiencia. Porque tantas personas que son capaces de creer cualquier cosa, digamos, anticientífica, no son capaces de aceptar la existencia de Dios y de confiar en Él. Y es que, como hemos dicho, la fe es un regalo. Sin embargo, la fe es de vital importancia porque es imposible agradar a Dios sin ella. Es necesario creer que Dios existe y que es recompensador de aquellos que le buscan. No se puede establecer una relación con Dios sin fe, como tampoco se puede establecer una relación entre dos personas sin confianza mutua. Y es por esto que resulta chocante que alguien diga que no puede creer en Dios, pero sí puede creer en el ser humano, sí puede creer en las personas, sí puede creer en cosas realmente improbables, como muchas teorías científicas que solo son especulaciones o teorías. Pero la fe, que es esencial, es esa confianza que el Espíritu Santo infunde en nuestros corazones por medio del Evangelio, haciéndonos ver que realmente Dios existe y que en Él tenemos plenitud de vida. La fe es tan importante porque no se puede tener una relación con Dios, no se puede tener una comunión con Él, y no se puede entender tampoco el mundo y lo que nos pasa sin fe. Porque tenemos una conciencia, la conciencia natural que todo ser humano tiene dentro, el que sabe lo que está bien y lo que está mal. Y aunque no hagamos caso muchas veces de nuestra conciencia y nos dejamos llevar por la conciencia de otros o por la inconsciencia de otros, el hecho es que sabemos que hay un Dios y que ese Dios existe y que Él nos creó y finalmente con Él nos vamos a encontrar. Por eso la creencia en Dios es universal y perpetua en todas las culturas. Y se evidencia que hay un anhelo de adoración y de confianza en el único Dios que existe. Por eso las personas al contemplar las obras de la creación ven un diseño, al igual que podemos ver el diseño de un reloj y creer que hay un relojero, así también podemos ver el diseño de la creación y creer que hay un creador. Y es que por muchas vueltas que le demos, estamos diseñados por un arquitecto universal. Y no creer en Dios es realmente un salto al vacío de la nada. Y por esto nosotros no hemos sido creados para la nada, no hemos sido diseñados para no ser nada y perdernos en la nada, sino para ser alguien, tener una identidad, tener una felicidad, tener una vida. De eso va el ser cristiano también. La propia Escritura nos dice que Dios nos creó para Él, que en Él vivimos, nos movemos y somos. La palabra de Dios nos dice que, aunque el mundo no es como debería, la evidencia de que en el mundo hay mal y también hay bien, nos muestra que realmente hay un Dios que está detrás de todas las cosas y que la culpa de lo malo no es tanto de Dios como de nosotros. Por eso, la Biblia nos dice que existe Dios y que ese Dios nos llama a que podamos existir con Él, a vivir con Él. La fe en Dios se manifiesta de una manera real en la vida de las personas. Es verdad que más del 50% de los habitantes de España, donde yo estoy hablando ahora, el 53% dicen creer en Dios, pero no se nota mucho, la verdad. Porque la mayoría de la gente piensa que creer es estar de acuerdo con que existe Dios, como también podemos estar de acuerdo en que existió Napoleón, pero eso no tiene nada que ver con nuestra vida. La religión parece como
un artefacto, algo que se usa, o un servicio público o un servicio espiritual que se usa para momentos de crisis y de extrema necesidad, o algo cultural que tiene que ver un poco con nuestras ideas tradicionales. Pero la fe verdadera implica una vida entera, porque de la misma manera que cuando alguien se enamora toda su vida cambia, así también cuando alguien tiene fe y esa fe siempre obra por el amor y ese amor nos lleva a Dios, eso cambia nuestra vida. Y otra cosa no es fe, como tampoco es amor verdadero, aquel que no te cambia por dentro y no cambia también tu vida por fuera. La dependencia de Dios es la clave de lo que es la fe. Cuando alguien cree, cuando nosotros creemos en Dios, dependemos de Él, vivimos en confianza con Él. Y aunque tengamos 1000 dificultades, siempre sabemos que nuestro Dios, nunca nos abandona, que su palabra es verdad y que aunque no le veamos, le miramos como viendo al invisible. Así que nosotros sabemos que somos de la fe, porque Él, mediante su Evangelio, nos ha dado la oportunidad y la revelación para creerlo. Cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Y finalmente les da otra pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? El apóstol Pedro respondió aquellas magníficas palabras, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne o sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro llegó a esa conclusión magnífica de que Jesucristo es el Hijo eterno de Dios, que Jesucristo es el Dios visible, Él es la imagen exacta del Dios invisible, la segunda persona de la divinidad, el Hijo eterno de Dios, Dios el Hijo, y llegó a esa conclusión por revelación inmediata del Espíritu Santo en su propia mente y en su propia alma. Eso es la fe. La fe es la revelación de Dios en tu propia alma. No es únicamente pues la conclusión general que llegamos después de leer muchos libros que defienden la creencia en Dios, que aunque puedan tener su utilidad, por supuesto, pero la fe no se hereda, la fe no se transmite, la fe es algo personal e intransferible. Sí podemos transmitir nuestras creencias y convicciones, pero somos incapaces de poder revelar a otras personas lo que es realmente sobrenatural. La fe es algo que viene del cielo y que entra en nuestras almas y que entonces se convierte en algo funcional, algo que es vivo y real para nosotros. Por eso, nunca nadie puede erradicar la fe en Dios. Lo han intentado muchas veces, con muchas doctrinas humanas políticas, persecuciones, religiones falsas y muchos tipos de teorías. Desde los tiempos antiguos siempre ha habido quienes han querido vivir sin Dios, los ateos. Siempre ha habido quienes han querido imponer su increencia. Es verdad también que muchos, entre comillas, creyentes querían o quieren imponer creencias a otros. Craso error. Porque si sabemos que la fe es un regalo de Dios, no podemos nosotros forzar a nadie a que crea. Ni tampoco nos debe forzar nadie a que dejemos de creer. De hecho, la mayoría de la gente que dice no creer no tiene ni idea de lo que es la fe. Sería como si a una mujer que jamás dio a luz pues se pusiese a hablar de qué bueno es ser madre. Pues así pasa con tantos que dicen que dejaron de creer, que fueron creyentes y luego dejaron de creer porque se dieron cuenta de que no funcionaba. Verdaderamente no tiene ningún sentido esto, porque aquellos que realmente tienen una fe verdadera y profunda dada del cielo, nunca dejan de creer. Ahora, otras personas que tienen una fe religiosa o una fe basada en la tradición, o una fe oportunista porque les ha venido bien para un momento crucial de su vida, o una fe, digamos, basada en algún milagro o alguna cosa especial, esa fe no cambia tu vida, esa fe no te transforma, esa fe no te hace una nueva persona. Esa fe no produce ningún fruto espiritual duradero ni un cambio de vida completo, sino que simplemente es una anécdota más, algo que ha sucedido en tu vida, algo que vino y después se fue. Pero la fe en Dios es el fundamento del ser humano y esa fe
te cambia y produce cambios totalmente relevantes y duraderos en la vida de la persona. Una persona que tiene fe se somete a la voluntad de Dios. Una persona que tiene fe ama a su prójimo aunque no le respondan con el mismo amor. Esa fe en Dios le hace tener amor por Él, respeto a su palabra, obediencia a sus mandamientos. Esa fe hace que pueda vivir para Dios y morir por causa de Dios si hace falta. Esa fe es la que hace que tantas personas hoy día invoquen a Dios aún en medio de las peores circunstancias, en medio de las peores pruebas, tentaciones, dificultades y desastres. Esa fe verdadera que nos une al Dios viviente nunca será decepcionada, porque es imposible agradar a Dios sin fe, pero que aquel que se acerca a Dios con fe, creyendo, sabe que Dios recompensa a aquellos que confían en Él. Por eso, por la fe entendemos que Dios hizo todas las cosas. Por eso tenemos la certeza y la seguridad y la convicción de cosas que no se ven, como tantas otras muchas cosas que no vemos y tenemos esa convicción. Por la fe, entonces, Abel ofreció a Dios el sacrificio adecuado, por la actitud de su propio corazón, mientras que Caín se limitó a cumplir con un acto religioso forzado. Abel ofreció a Dios no solamente lo mejor de su ganado, sino lo mejor de su alma. Eso es tener fe, la fe verdadera. ¿Tienes fe, querido oyente? Pues no la busques en donde no la hay. Vete al autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. Pídele a Él que te dé esa confianza perfecta en que únicamente la cruz del Calvario es la solución para tu problema de incredulidad, porque todos aquellos que no creen en Él ya han sido condenados, porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Necesitas una fe mucho más profunda que creer que Dios existe y que Jesucristo vivió y murió y resucitó. Necesitas algo mucho más profundo. Esa fe que te lleva al arrepentimiento, pedir perdón por tu pecado y confiar por completo en que aquel que crea en Él nunca será avergonzado. El que cree en Él tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Querido amigo, no seas incrédulo, sino creyente. Hasta pronto.